Me llamaron inútil, pero años ahora trabajan para mí y ni lo sospechan. Desde que tengo memoria, supe que nací en una familia equivocada. No me malinterpreten, crecí con techo, comida y lo justo para no morir de frío en invierno, pero jamás conocí el calor de un estamos orgullosos de ti. Mi familia era de esas que valoran a los hijos por lo que pueden ofrecer, no por lo que son. Y como yo no traía medallas colgadas ni una sonrisa complaciente, me convertí en la sombra incómoda. La que estorba. La que sobra. Me llamo Valentina, y esta es la historia de cómo pasé de ser la inútil de la casa a convertirme en la mujer que, 10 años más tarde, les firmaría sus cheques sin que se dieran cuenta. Tenía 2 hermanos mayores, Ramiro, el brillante, el que sacaba dieces sin despeinarse y heredó el carácter manipulador de mi madre. Y Claudia, la princesa de la casa, perfecta hasta para llorar. Y después estaba yo, la del medio, la que no encajaba. No era ni brillante, ni bella, ni encantadora. Tenía ideas, sueños raros, hablaba sola, leía demasiado y molestaba con preguntas que nadie quería responder. Mis padres, Eugenio y Laura, jamás me lo dijeron directamente, pero su desprecio era tan obvio que dolía más que cualquier palabra. Bastaba con el silencio incómodo cuando hablaba. O con cómo aplaudían los dibujos de Claudia, aunque fueran mediocres, mientras mis logros pasaban desapercibidos. Lo mío siempre era bueno, pero... siempre había un pero. Y el golpe definitivo llegó a los 17 años. Ese día, después de aprobar una beca para estudiar diseño en una universidad extranjera, una beca por la que me desvelé, lloré y trabajé como nunca, llegué a casa con una sonrisa emocionada. Pensé, por fin van a verme, van a entender que valgo algo. Pero cuando les mostré el correo impreso, lo único que dijo mi madre fue: ¿y quién crees que te va a pagar el pasaje, nena? No somos millonarios. Mi papá ni levantó la mirada del noticiero. ¿Diseño? Eso no da plata. Mejor busca algo serio. ¿O querés vivir de hacer dibujitos? Ramiro se rió. Claudia fingió empatía, pero ni siquiera preguntó de qué se trataba la beca. Esa noche lloré hasta que me dolió el pecho. Y no fue la única vez. El desprecio se volvió rutina. Cuando mis ideas no encajaban, era una loca. Cuando me esforzaba, era una intensa. Cuando hablaba de futuro, se burlaban. Me hacían sentir pequeña, invisible. Inútil. Esa fue la palabra exacta que me lanzó mi padre una tarde, después de que Claudia se quejara de que no quería ayudarla con su proyecto, que básicamente era hacerle el trabajo práctico mientras ella salía con su novio. Sos una inútil, Valentina. Una carga. Ni para eso servís. Ahí lo supe. Lo supe con una claridad que me dolió hasta el alma. Yo no tenía familia. Tenía enemigos con mi sangre. Así que hice lo único que podía hacer, me fui. Con lo poco que tenía, me escapé. Trabajé en cafeterías, lavé platos, dormí en lugares que no le deseo ni a mi peor enemigo. Pero estudié. Luché. Aprendí. Me prometí a mí misma que un día todo ese dolor me iba a servir. Y lo hizo. Pero no nos adelantemos. Porque lo más irónico es que ellos, mi familia, como les gusta llamarse en fotos de Instagram, no tienen ni la más mínima idea de que la empresa para la que todos trabajan desde hace unos años, es mía. Pero eso vendrá después. Primero tengo que contarte cómo construí mi imperio desde las ruinas. Cómo me enfrenté al hambre, a la traición de personas que se decían amigas. Cómo soporté ser subestimada, engañada, usada, para después volver, elegante, fría, desconocida, y hacerlos firmar contratos sin saber quién soy. Porque no hay venganza más dulce que verlos rogar por un ascenso, mientras yo decido a quien despido primero. Y lo mejor, aún no tienen idea de nada. El día que me fui de casa, no lloré. No porque no me doliera, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Me había secado por dentro. Llevaba años desmoronándome por dentro sin que a nadie le importara, así que decidí que si iba a caer sola, pero de pie. Tenía una mochila con 3 mudas de ropa, un cuaderno de bocetos, una carpeta con mis diseños, y 100 pesos ahorrados en un frasco que escondía dentro de un peluche. Literalmente escapé de mi infierno con monedas. Me fui a una ciudad donde nadie me conocía. El primer mes viví en una pensión que olía a humedad, compartiendo cuarto con una chica que desaparecía días enteros y volvía con ojos rojos y marcas en los brazos. No preguntaba. No podía juzgar. Estábamos todas sobreviviendo.
Conseguí trabajo como moza en una cafetería diminuta atendida por una señora que parecía dulce, pero me gritaba cada vez que alguien devolvía un café. Me pagaban miserias. A veces me quedaba parte de la comida que sobraba para no cenar aire. Hubo noches que comí azúcar disuelta en agua caliente para engañar al estómago. Y sin embargo, no volví. Podía haber llamado a mis padres. A mis hermanos. Pero no. Yo prefería dormir con frío y hambre antes que volver a casa y escuchar otra vez que no servía para nada. Trabajaba de día. Dibujaba de noche. Empecé a vender diseños personalizados en foros, luego en redes, después alguien me recomendó. Alguien me vio, por primera vez. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a mejorar, llegó la primera traición. Soledad, una chica que conocí en una feria artesanal, se hizo amiga mía de la nada. Simpática, empática, me prestaba materiales, me traía comida, hablábamos de nuestros sueños. Yo, como tonta hambrienta de afecto, le abrí la puerta de mi mundo. Le enseñé mis diseños, mis contactos, incluso la idea de una marca que quería lanzar. Un mes después desapareció. Y 2 semanas más tarde, vi mi diseño en un local de Palermo con su nombre estampado en la etiqueta. Me temblaban las piernas. No podía creerlo. Me robó todo. El nombre, los colores, los trazos. Cada idea que le confié estaba ahora en una vidriera, sin mí. Sin crédito. Sin vergüenza. Quise denunciarla, pero no tenía pruebas. Y yo era una don nadie. Lloré. Grité. Quise romper todo. Y fue esa noche, en la habitación helada de mi pensión, abrazando el cuaderno donde había dibujado ese diseño por primera vez, que algo cambió en mí. El dolor se convirtió en furia. Y la furia, en motor. ¿Quieren que fracase? Que esperen sentados. Me levanté, me miré al espejo y me prometí que no iba a dejar que me robaran otra vez. Que no iba a confiar en nadie. Que si el mundo quería que jugara sucio, yo iba a construir mi propio juego. Desde ese día me convertí en estratega. Aprendí de marketing, de administración, de manipulación emocional, de cómo detectar a los falsos y sobrevivir a los tiburones. Y mientras Soledad festejaba su fama robada, yo empecé a crear algo más grande, más sólido, más letal. Tardé 3 años. Pero al 4.º año, lancé mi marca. Y sí, era pequeña. Pero era mía. Y la manejaba con puño de hierro y mente afilada. Nadie más iba a burlarse de mí. Nadie más iba a robarme. Nadie más iba a pisotearme. Porque lo que no sabían era que yo había muerto en esa pensión. La Valentina débil, la que rogaba cariño, ya no existía. Y la mujer que nació en su lugar era la que 10 años más tarde iba a hacer que todos los que la llamaron inútil trabajen para ella. Y eso apenas está empezando. A los 23 años ya no era esa chica flaca, temblorosa, que servía cafés con las manos lastimadas. Era otra. La rabia me había tallado los huesos. Y el hambre, no solo de comida, sino de respeto, de justicia, me había entrenado la mirada. Me había convertido en una empresaria antes incluso de tener empresa. Mi marca se llamó LVR, un nombre sin mucho sentido para el mundo, pero que para mí significaba la Valentina renacida. Nunca lo dije. Nunca lo diré. Pero cada vez que alguien lo pronunciaba, algo dentro de mí sonreía. Empecé vendiendo online, luego en ferias, luego una influencer se enamoró de uno de mis diseños y lo compartió. Al día siguiente tenía 3.000 pedidos y ninguna estructura. Me quería morir, pero morí trabajando. Dormía 3 horas, comía galletitas saladas con café frío y no paraba hasta tener cada pedido listo. Cuando cumplí 25, ya tenía un pequeño equipo de confianza. Y ahí tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a poner mi cara en ningún lado. No por miedo. Por estrategia. Sabía que mi familia nunca me había seguido en redes. Que ni siquiera sabían si estaba viva. Y si alguna vez buscaban mi nombre, no quería que encontraran nada. Así que me inventé un alias, Catalina Loar. Mi nueva identidad pública. Nadie fuera de mi círculo íntimo sabía que la fundadora de LVR era en realidad la hija inútil de Eugenio y Laura. Y esa fue mi mejor jugada. Porque cuando por fin abrí mi primer estudio y necesité personal administrativo, contable y de logística, empecé a contratar sin mostrar mi rostro. Solo entrevistas virtuales, todo a través de filtros, currículums y recomendaciones.
Y así fue como, sin planearlo del todo, me encontré con un CV familiar. Claudia. Mi hermana. Había estudiado administración. Había trabajado en oficinas que la exprimieron y luego la echaron. Ahora, desesperada, buscaba trabajo como asistente de marca. Y no lo pensé 2 veces, la contraté. Obvio, con mi nombre falso. Cuando vino a la entrevista, presencial, pero yo no estaba, mandé a alguien, se mostró humilde. Por dentro, casi me río. ¿Dónde quedó la reina? ¿La perfecta? ¿La intocable? Le dimos el puesto. A las 2 semanas, entró Ramiro. En otra área. Logística. Su CV era impecable, pero su desesperación, más grande. ¿La excusa? Necesito un lugar estable, estoy rehaciendo mi vida. Ja. Me lo imaginé firmando el contrato, sin saber que estaba entregando su futuro a la carga inútil de la familia. Pero la joya llegó con mi madre. Sí. Laura. Años atrás, ella y mi padre se habían separado. Él se había ido con una mujer más joven, que clásico, y ella, que nunca había trabajado en serio, estaba sola, endeudada y buscando empleo. Un día, llegó a la recepción del estudio, con su currículum arrugado, pidiendo hablar con la señora Catalina. No te miento, tuve que salir del salón donde estaba porque me dio un ataque de risa silenciosa. Me temblaban las piernas. Ella. En mi empresa. Sin saberlo. Y no solo la contraté, la puse a cargo del área de recepción y archivo. No por compasión, sino porque necesitaba tenerla cerca. Verla todos los días entrar y salir sin reconocerme. Sin sospechar. ¿Y mi papá? Ese fue más difícil. Aún no trabajaba para mí. Pero eso iba a cambiar. Ya lo verás. Ahora bien, no te creas que todo era fácil. Tenía que mantener mi identidad completamente oculta. No podía hablar con voz normal por teléfono. No podía acercarme cuando estaban en el edificio. Usaba gafas, pasaba desapercibida. Era un fantasma poderoso. Una sombra con poder. Ellos hablaban mal de mí sin saber que yo estaba en la sala de al lado. A veces decían: ¿te acordás de Valentina? ¿Qué será de su vida? Seguro fracasó. Era un caso perdido. Y yo me reía. Me reía hasta que me dolía el estómago. Porque cada vez que me llamaban jefa, cada vez que me pedían permiso para tomar vacaciones, cada vez que se postraban ante la figura de Catalina Luar, yo sumaba un punto más en mi cuenta pendiente de venganza. Pero no iba a apresurarme. Una buena venganza no es escandalosa. Es elegante. Es lenta. Es una ópera, no un golpe de tambor. Y la música apenas estaba comenzando. Llevaba ya 8 meses conviviendo con ellos a la sombra. Claudia, Ramiro y mi madre venían todos los días a trabajar en mi empresa sin tener la menor idea de que estaban sirviendo a la misma persona que alguna vez les pidió un abrazo y recibió desprecio. Y me encantaba verlos así, callados, agachando la cabeza, trabajando como hormigas para mantener su sueldo. Sin poder creerse importantes. Sin sentirse superiores. Por primera vez, eran comunes. Pero todo se empezó a enrarecer una tarde cualquiera de miércoles. Yo estaba revisando informes en la oficina privada cuando Lucía, mi asistente personal, la única que conocía toda la verdad, entró algo agitada. Catalina, se corrigió, aunque estábamos solas. Tenés que ver esto. Me mostró un mensaje impreso. Un correo reenviado del sector de administración. El asunto decía: consulta urgente, la jefa Catalina es quien creo que es. El remitente, Claudia. Mi hermana. Por un segundo, me congelé. El cuerpo me quedó tenso, la mandíbula apretada. Sentí ese latido en la sien que solo me aparece cuando algo se tambalea. Leí el mensaje. Perdón si suena ridículo, pero me pareció. La voz de la jefa me resultó familiar en una llamada interna. Y su forma de escribir en los comunicados también. ¿Estoy loca o puede ser que Catalina sea Valentina? Ahí supe que el juego había cambiado. Claudia estaba atando cabos. Ella no me veía directamente, pero claro, los mails firmados por mí, algunas órdenes habladas en reuniones online, ciertos giros que usaba, ciertas bromas. Yo había bajado la guardia y ella, que siempre fue astuta cuando se trataba de criticar, empezaba a oler algo. Tenía 2 opciones. 1, cortarla y echarla sin explicación.
2. Aprovecharlo para jugar más fuerte. Obvio que elegí la segunda. Le pedí a Lucía que armara una reunión casual de equipo, donde yo estaría presente con mi máscara usual, pelo suelto, lentes, maquillaje neutro, tono de voz frío. Casi nadie me miraba mucho, me tenían respeto y miedo. Era un mito dentro del edificio. Claudia entró. La vi ponerse tensa apenas notó mi presencia. Me miró 2 segundos, demasiado intensamente. No dije nada. Hablé del rendimiento, de nuevos proyectos, del aumento de metas para fin de año. Pero cuando me despedí, me acerqué un poco a ella, como si fuera una casualidad, y le dije al oído: cuida tu imaginación. A veces te puede hacer perder cosas reales. Su cara. Su cara fue un poema. No habló. No se movió. No respiró. Después de eso, empezó a comportarse raro. No dijo nada, pero me empezó a observar. A veces me cruzaba por los pasillos, aunque yo trataba de evitarla, y la sentía detrás, siguiéndome con los ojos. Hasta que un día, cometió el error de acercarse a Lucía. Le preguntó: ¿vos conocías a Valentina? ¿La hermana que desapareció hace años? Lucía la miró como si estuviera hablando de física cuántica y le contestó con tono natural: no tengo idea. Claudia se rió y dijo: nada. A veces me parece que la vida te pone pruebas. O fantasmas. Y ahí me di cuenta, ella no estaba segura. Tenía una sospecha, pero no pruebas. Y mientras no las tuviera, yo seguía teniendo el control. Pero ese no fue el único problema. Ramiro, mi hermano, había sido arrestado una noche de viernes por un tema de deudas y líos con prestamistas. ¿Y sabes a quién llamó para pedir ayuda? No a mis padres. No a Claudia. Llamó al número de emergencia de recursos humanos. Y como nadie respondió a tiempo, Lucía me lo dijo a mí. Ahí tuve mi dilema. ¿Lo ayudaba? ¿O lo dejaba hundirse un poco más para que me necesitara tanto que se humillara sin saberlo? Obvio que elegí lo segundo, con estilo. Mandé a un abogado externo, sin firma ni explicación, a cubrir la fianza. Le dieron la libertad con una advertencia, y nunca supo quién lo salvó. Y desde ese día, empezó a hablar de la jefa Catalina con respeto. Como si le debiera algo. Porque le debía. Y mientras tanto, mi madre. Mi madre hablaba sola. A veces la escuchaba en recepción, contándole a alguien, que no existía, lo cansada que estaba. Diciendo cosas como: a veces me pregunto si Valentina está viva. Si la habré juzgado mal. Y cuando la escuché decir eso, por un microsegundo, me dolió. Pero el recuerdo de su voz, diciéndome sos un fracaso, me avergüenzo de vos, volvió tan fuerte, que el dolor se convirtió en calma. Faltaban 2 pasos. Mi padre. Y la gran revelación. Pero para eso, tenía que darles más soga. Más confianza. Más poder, para luego quitárselo. Y que duela. Siempre supe que este momento iba a llegar. Tarde o temprano, la verdad se abriría paso como una serpiente hambrienta en medio de la calma artificial. Y yo no solo no iba a detenerla, la iba a guiar. Pero lo mejor fue que no tuve que mover ni un dedo. Todo se dio solo. O, mejor dicho, la soberbia de mi familia lo hizo por mí. Todo empezó con una reunión anual de proyección financiera. El evento más importante de la empresa. Ahí donde todos esperaban ver por primera vez a Catalina Luar, la jefa en persona, hablando frente a todo el personal. Lucía me advirtió: si vas vos, algo va a pasar. Te lo juro. Pero yo lo sabía. Quería que pasara. Me puse un traje de sastre negro, el pelo recogido, lentes oscuros, y subí al escenario con voz pausada, voz que no era mía, pero lo fue durante todos estos años. Catalina. No Valentina. Todo el auditorio se quedó en silencio. Nadie respiraba. Excepto Claudia. Ella me miraba como si acabara de ver un fantasma. Y entonces pasó lo impensado. Mi padre. Apareció. No como espectador. No. Como proveedor. Resulta que había entrado hace poco a la empresa a través de una firma de transporte aliada que contratamos para ciertas entregas exclusivas. Y él, el mismo que me dijo no servís ni para llevar mi apellido, entró por la puerta grande como asesor externo de logística. No sabía que era mi empresa.
No lo sospechaba. Hasta que me vio. En el escenario. Me miró. Me escaneó. Y se quedó pálido. No puede ser, dijo en voz baja. Y ahí, frente a todos, Claudia se levantó y gritó. Ella no es Catalina. Ella es Valentina. Es mi hermana. El silencio se hizo eterno. Yo, sin perder la calma, bajé el micrófono, lo sostuve con una mano, y hablé. Pensé que iba a costarles más darse cuenta. Me decepcionan. Son tan predecibles como siempre. El murmullo se volvió grito. Claudia gritó. ¿Por qué hiciste esto? Nos mentiste. Nos contrataste sin decir nada. ¿Qué clase de enferma sos? Me acerqué despacio. Sin apuro. Y le respondí al oído, pero en el micrófono. La clase de persona que ustedes crearon cuando decidieron aplastarme. Ramiro estaba en shock. Mi madre temblaba. Literalmente temblaba. Mi padre intentó acercarse, con esa cara falsa de vamos a hablar. Lo paré con una sola frase. Vos no hablas con tu jefa sin cita previa. El auditorio estalló en un murmullo de incomodidad. Algunos sabían. Otros no. Pero todos entendieron. Y ahí solté la bomba. Quiero aprovechar que están todos para contarles algo. Durante casi 2 años, su familia trabajó para mí sin saberlo. Sin saber que la inútil, la carga, la vergüenza de la casa, construyó este imperio. Sin saber que cada orden que obedecían salía de la boca que ustedes silenciaron durante años. Sin saber que cada sueldo que cobraban, lo firmaba yo. Claudia rompió en llanto. Mi madre salió corriendo. Mi padre se quedó clavado. Y yo sonreí. Pero el caos recién empezaba. Días después, Claudia renunció. No pudo soportarlo. Mandó un mail larguísimo, donde decía que se sentía traicionada y manipulada. Me reí. Como si lo que yo sentí durante años no hubiera sido 1000 veces peor. Ramiro se quedó. No dijo nada. No preguntó nada. Pero lo vi llorar solo en el estacionamiento una noche. Me costó. Pero no fui. No era momento. Mi madre desapareció. Literalmente. No contestó más correos, no cobró el último sueldo. Como si el mundo se le hubiera caído encima. Y mi padre me pidió una reunión. Lo recibí. Se sentó frente a mí, derrotado. Con los ojos vidriosos. No te reconocí. Pero ahora que te veo, sos igual a tu abuela. Igual de brava. Me mantuve en silencio. Perdón, me dijo. Como si eso pudiera borrar 10 años de infierno. Le respondí tranquila. Gracias por enseñarme que el poder no se pide. Se toma. Y lo despedí. Literalmente. Lo saqué de todos los contratos. De todos los tratos. Fue mi forma de cerrar su capítulo. Y por fin, por primera vez en mi vida, respiré. Ya no era la inútil. Ya no era el chiste de la familia. Era la jefa. La dueña. La arquitecta de su ruina. Y eso era apenas el comienzo de mi reinado. Todo se ordena. Pero no. Lo que viene después es el silencio incómodo, el crujido de las estructuras, y el derrumbe emocional de los que jamás pensaron mirarte desde abajo. Claudia no volvió. Pero sí mandó una carta. Una carta escrita a mano, con tinta corrida, sin firma. Nunca supe cuánto dolía lo que te hicimos hasta que me tocó vivirlo. Perdí mi puesto, mi orgullo y hasta mi paz. Y vos, lo sabías. Nos lo devolviste como puñal. No sé si te odio o te envidio. Quizás ambas. No la respondí. Porque ya no era mi tarea enseñarle empatía. Ramiro, en cambio, se quedó. Se volvió más callado, más puntual, más humano. Un día me esperó a la salida. ¿Podemos hablar? Lo miré sin decir nada, pero subió a mi auto. Valen, empezó, con la voz quebrada. No estoy acá para justificar nada. Lo que hicimos fue una mierda. Yo era un idiota. Un cobarde que seguía la corriente. Pero necesito preguntarte algo. Asentí sin hablar. ¿Cómo hiciste para no romperte? Me reí. Pero no de burla. De esas risas tristes, que te salen cuando alguien llega demasiado tarde.
Me rompí, Ramiro. Lo que pasa es que aprendí a usar los pedazos como escudo. Se quedó en silencio largo rato. ¿Y ahora? ¿Qué querés que hagamos? Nada. Este no es un juego. No quiero una familia que me respete por miedo o por culpa. Quiero distancia. Y paz. Asintió. Y se bajó. Nunca más volvió a hablarme. Pero tampoco renunció. Se volvió el empleado más leal, el más prolijo. Como si su forma de pedir perdón fuera trabajando en silencio. Mi madre fue otra historia. Un día apareció en la empresa, sin cita, sin maquillaje, sin sonrisa. La dejé pasar solo porque algo en su cara ya no era arrogancia. Era culpa vieja, pudriéndose en el fondo. Valentina, yo. Catalina. Acá me llaman Catalina. Perdón, dijo, bajando la mirada. Perdón por todo. Por no verte. Por no defenderte. Por compararte. Por hacerte sentir que sobrabas en tu propia casa. Esperé. No sé si hay algo que pueda hacer. Pero si alguna vez querés hablar o venir a casa, la puerta está abierta. Me la quedé mirando. Y le respondí con la voz más suave que pude. Hace 10 años golpeé esa puerta. Me la cerraron en la cara. Y vos estabas del otro lado. No dijo nada. Solo asintió, con lágrimas cayéndole sin ruido. Y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Y cuando creí que no quedaba nada por remover, llegó un mensaje inesperado. Hola. Sé quién sos. Y sé lo que lograste. Estoy orgulloso de vos. Si me dejas, me gustaría invitarte a tomar un café. No tengo nada que ver con tu familia. Solo quiero conocerte. Bien. Desde cero. Lucas. Lucas. El único que me defendió en el colegio. El que una vez se sentó conmigo a comer cuando todos se alejaron. El que me sonrió cuando lloraba en el fondo de la clase. Nunca lo olvidé. Y él, tampoco. Nos vimos esa misma tarde. Y cuando me abrazó, con un gesto sincero y tranquilo, me quebré. Por primera vez en años, lloré en paz. No de rabia. No de impotencia. De alivio. Te volviste fuego, me dijo, sonriendo. Y no para quemarlos, sino para brillar. Los dos, le respondí. Fuego y cenizas. Pero al menos, ahora, soy yo la que decide cuándo arder. Nos quedamos ahí. Sin promesas. Sin presiones. Pero sabiendo que mi historia ya no era solo venganza. Era también una reconexión con quien fui y con quien podía volver a ser. La niña rota seguía adentro. Pero ahora tenía una corona. Y sabía usarla. Dicen que cuando se alcanza la cima, no queda más que mirar abajo. Pero nadie habla de lo que sentís cuando mirás ese abismo, y reconoces a todos los que te empujaron. Yo los vi a todos. Uno por uno. Y no sentí odio. Sentí libertad. Pasaron 6 meses desde que todo estalló. Claudia no volvió a pisar la empresa, pero su nombre seguía flotando en los pasillos como un fantasma. Ramiro se volvió un trabajador modelo, sin intentar acercarse más. Mi madre jamás me escribió de nuevo. Y mi padre abrió una ferretería en las afueras. Decían que vivía solo. El imperio siguió creciendo. Y yo con él. Pero una tarde, cuando todo parecía perfecto, Lucas me dijo algo que me dejó muda. Te vengaste, Valen. Y lo hiciste mejor que nadie. Pero, ¿ya elegiste qué querés ser ahora? Lo miré. Y no supe qué responderle. Porque tenía razón. Durante años, fui una sobreviviente. Una estratega. Una vengadora. Pero ahora, ¿qué era? Esa noche, volví a mi viejo barrio. Caminé por las veredas donde me empujaban. Pasé por el banco donde lloraba escondida. Miré la vieja casa de mis padres, vacía, con las ventanas cerradas y el jardín abandonado. Y me encontré con ella. La Valentina de 17 años. La vi, en mi mente, sentada en el cordón, con los ojos rojos y los brazos flacos. Me miraba, sin creerlo. Me senté a su lado. ¿Lo logramos? Preguntó. Sí. Y más. ¿Y dolió? Todo el tiempo. ¿Valió la pena? Me quedé en silencio. Pensando.
Y le respondí, sí, pero no por ellos. Por vos. Porque al fin puedo decirte que ya no estamos solas. La imagen se desvaneció, pero me dejó un regalo. Certeza, al día siguiente, convoqué a una reunión privada con el directorio. Entré con una carpeta. Mi renuncia como CEO. La empresa seguiría. Pero yo me iba. Nadie entendía. ¿Por qué renunciar al poder, al control, a todo lo que construí? Le sonreí con calma. Porque no necesito quedarme en la cima de la montaña que construí sobre sus ruinas. Ya no. Yo ya gané. Ahora quiero otra cosa. Algo mío. Algo limpio. Abrí una fundación. Para chicas rotas. Para chiques invisibles. Para chicas como la que yo fui. Y me presento con mi verdadero nombre. Valentina. Porque ahora, no tengo que esconderme detrás de nada. Luke sigue a mi lado. No como salvador, sino como compañero. Nunca intentó rescatarme. Solo estuvo. Y eso fue suficiente. Y un día, en un evento de la fundación, alguien del público me preguntó, ¿qué le dirías a tu familia hoy? Sonreí, miré a la cámara y respondí, gracias. Porque me rompieron tanto, que no tuvieron más remedio que convertirme en hierro. Y ahí entendí que el final no era el triunfo. El final era poder mirar atrás sin rabia. Era vivir sin miedo. Era amar sin heridas abiertas. Y eso sí que no me lo pueden quitar jamás.